Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos todos a esta segunda reunión del ciclo de conferencias magistrales, reflexiones y enfoques de la filología para conmemorar los 50 años del Instituto de Investigaciones Filológicas. En nombre del doctor Roberto Romero, le expreso su disculpa. Él es quien debería haber estado aquí presentando al doctor Rus, pero por cuestiones de salud me solicitó que tuviese yo el honor de presentar al doctor Mario Humberto Rus. Mario Humberto Rus Sosa es egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM en 1977. Tiene una maestría en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana en 1981 y el doctorado otorgado por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París de 1985. Es académico del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, adscrito al Centro de Estudios Mayas desde 1978. Ha llevado a cabo investigaciones etnológicas con etnias mesoamericanas contemporáneas, así como históricas y de lingüística histórica en archivos de México, Guatemala, España, Italia, Francia, Ciudad del Vaticano y Estados Unidos. Primordialmente acerca de grupos mayances de México y Guatemala, pero también sobre zoques y otomangues de México, jicaques y matagalpas de Honduras y Nicaragua y talamancas de Costa Rica. Los resultados de dichas investigaciones se han plasmado en 20 libros como autor único, 6 más en coautoría, 33 como coautor y editor, y la edición crítica de 12 textos de historia colonial y lingüística histórica, y más de un centenar de capítulos de libros a los que se suman decenas de artículos en español, francés, tojolabal, italiano, ruso e inglés. Es codirector, junto con Teresa Rojas Rabiela, de la serie Historia de los Pueblos Indios de México, que a la fecha han publicado 26 volúmenes, que obtuvo el premio Arnoldo Orfilia al mérito editorial. Profesor en las universidades Estatal de Nueva York, París 10, París 8, Nacional de San Carlos en Guatemala, Complutense de Madrid, Casa de América, Berkeley, Flaxo, Ecuador, INALCO, París, diversas universidades de México, la Escuela Nacional de Antropología e Historia y otras instituciones. Ha asesorado más de 40 tesis de licenciatura, maestría y doctorado, e impartido conferencias en foros nacionales y extranjeros en Argentina, Bélgica, Canadá, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Italia, Rusia y Sudáfrica. Ingresó al Sistema Nacional de Investigadores en 1986, emérito desde 2022, y a la Academia Mexicana de Ciencias en 1992. Ha obtenido, entre otras distinciones, el Premio Francisco Javier Clavijero a la mejor investigación en historia, otorgada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en 1989. Compartió con María del Carmen León el Premio Nacional de Investigación en Ciencias Sociales para Jóvenes Científicos, el Premio Chiapas en Ciencias, el Premio Universidad Nacional en Investigación en Humanidades. En noviembre de 2015 fue elegido miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia, ocupando el sillón número 9, y en 2017 la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas le concedió el doctorado honoris causa, y en agosto de 2023 el Consejo Universitario le distinguió con el nombramiento de investigador emérito. Bienvenido, doctor Rus. Gracias, Tomás. Gracias.
Buenos días. Yo quiero iniciar con un agradecimiento particular al señor director, doctor David García Pérez, por haberme invitado a participar en esta serie de conferencias. Muchísimas gracias. Y a ustedes por estar aquí presentes. Hoy les voy a platicar un poquito, como dice el título de la conferencia, sobre lo que las voces y gestos de los cuerpos mayas interpretados a través de los sentidos de la sensualidad. A diferencia de lo que se registra en las culturas de raíz grecolatina, que tienden a diferenciar entes y objetos como animados o inanimados, los mayas peninsulares incluyen, además de esas dos categorías, marcadas respectivamente con los clasificadores TUL y PEL, una tercera, UL, vinculada con lo que está en reposo, que conviene a las plantas y algunos otros elementos, que si bien están ahora sentados, Q, llegará el día en que se vuelvan a incorporar y retornen a ser hombres. Ello explica, entre otras muchas cosas, que un campesino maya pueda hablar de las plantas como sujetos que saben de ciclos de vida. Hay árboles nenés, hay plantas señoritas. Así pues, el clasificador UL podría figurar como uno más de los elementos que intervienen en la concepción y expresión de eso que ciertos lingüistas calificaban como un futuro profético. Futuro, cierto, pero también marcador de un pasado en el cual se ancla el retorno, a la vez que clave para poder entender ciertas formas determinadas culturalmente de concebir y vivir el presente. Un presente sin duda diverso al nuestro, en tanto que participan de él entes y hasta objetos que desde nuestra perspectiva no pertenecen ya a ese tiempo. Buena muestra de ello es que al nombrar a los difuntos se sigue empleando el clasificador TUL, un TUL Kimen, que conviene a entidades sobrenaturales, humanos y animales, pues ningún maya ignora que los muertos siguen formando parte de la constelación de seres animados. Díganlo si no, esas mayas respetuosas de la tradición, que en el altar para ello dispuesto varían las ofrendas dedicadas a los infantes difuntos, reemplazando con el tiempo los biberones con leche por caldos y más tarde por alimentos sólidos, celosas de acompañar el devenir vital que, aunque suene paradójico, norma la existencia de los muertos, quienes constituyen un eslabón más de la cadena que engrana la vida. Esta concepción, compartida por varios grupos mesoamericanos, la manifestaba con precisión y belleza el idioma maya celtal del siglo XVI con la expresión Nopkinal Xcabi, en cuya composición se advierten las voces Nop, trazar en el entendimiento, Kin, tiempo, mundo, y Xcabi, estar allí. Por lo tanto, se traduce como engranado con el mundo. De ese y otros testimonios se desprende clara la idea de que lograr este engranaje temporoespacial implicaba percibir el mundo con los 5 sentidos, un modo privilegiado para su mayor apreciación y domesticación, a la vez que para obtener una mejor inserción en él, en compañía de otros hombres, los dioses y toda clase de seres y elementos de la naturaleza que es concebida como un todo armónico. Se trataba, pues, de una elección estética y una postura ética. Puesto que la amplitud del tema es imposible abordarlo con detenimiento en el tiempo de que dispongo, me limitaré a usar unas breves pinceladas que confío permitan apreciar la forma en que tales ética y estética manifiestan su complejidad, riqueza y belleza en algunos de los pueblos mayas, tanto virreinales como actuales, situados en el extenso territorio que ocupa esta cultura y familia. Recurriré para ello a fuentes históricas, lingüísticas y etnológicas, centrándome en apenas un aspecto que considero posibilita apreciar con nitidez el supuesto: los lenguajes del cuerpo. Un lenguaje de centenares de voces, espacio privilegiado de signos, símbolos, significados, gestos, posturas e inflexiones sonoras. Cuerpo-texto al mismo tiempo que pretexto. Lenguaje que no solo revela efímeras narraciones corporales, sino que, al tender sus raíces en las profundidades del tiempo, se transmuta en historias de comunidades enteras.
Ya que de lenguajes hablamos, sin duda una buena forma de abordar la temática sería desde la perspectiva filológica y escudriñar la manera en que los mayas escuchan, miran, huelen, paladean y tocan las texturas del mundo. Pero como arriesgo con ello rozar asuntos de lingüística no siempre fluidos ni sencillos, me limitaré a algunos ejemplos sobre las estrategias empleadas por varios grupos mayas para contribuir en el mantenimiento del mundo, incluso en tiempos y espacios en varios sentidos ajenos a la concepción occidental. No me escapa que invocar ciertas conductas sensuales vinculadas a la sexualidad, pretendiendo que a partir de ellas pueden advertirse también rasgos identitarios, puede parecer de entrada extraño, pero no lo es tanto si recordamos que la sexualidad se muestra como un sitio privilegiado en la conjunción de lo biológico y lo cultural. Codificar los impulsos que se generan a partir de la diferenciación sexual y encauzar la procreación a que en ciertas circunstancias puede dar origen, son tendencias históricamente adoptadas, que subyacen en múltiples creaciones ideológicas y otros tantos procesos sociales, económicos, políticos y religiosos, como bien lo muestran en muchos pueblos la taxonomía del cosmos, los sistemas de parentesco, las preferencias por tal o cual tipo de familia o grupo residencial y las técnicas de socialización diversas según el género y la división del trabajo, la posibilidad de acceder a determinados puestos dentro de la comunidad o la de participar o no en ciertos rituales. Así, por poner algunos ejemplos, el pueblo maya Tocolaval de Chiapas, para referirse a nuestras personas, emplea el término Huinquiltic, que también puede traducirse por nuestros genitales. Mientras que los mayas tzotziles de Sinacantan emplean un mismo término para procrear, hacer tortillas y desarrollar actividades políticas, uniendo simbólicamente las principales funciones de la vida cotidiana al conjuntar las esferas femenina y masculina a través de las actividades que permiten reproducir a la familia y a la comunidad. Por otra parte, en la concepción de los otomíes actuales, el pene es una analogía del hombre, ya que se considera que, al igual que el individuo, tiene un ciclo de vida: crecimiento, clímax y decadencia. Sin erección es como un niño. Durante el acto sexual llega la plenitud y tras el coito prefigura al antepasado primordial, envejecido, ajado, agotado. Diversas en matices y cambiantes en el tiempo, estas y otras muchas concepciones y creencias de los pueblos indoamericanos comparten un rasgo. Nacen de la necesidad sociocultural de explicar el papel que juegan ambos sexos en el proceso reproductivo. Su conocimiento resulta, por ende, una manera valiosa para ilustrar el origen, racionalidad y porqué de la vigencia de ciertas actitudes que influyen de manera significativa no solo en la peculiar concepción del cosmos reflejada en el cuerpo humano y en los patrones de organización sociofamiliar, sino también en la aceptación o rechazo de los programas de contracepción y planificación familiar o la ocasional indiferencia ante ellos. Advierto de entrada que nuestros conocimientos en este rubro acerca de los mayas prehispánicos son casi nulos. Pero algo podemos obtener de los escasísimos textos de raigambre precolombina que han llegado hasta nosotros. Bien conocida es, por ejemplo, la afiliación que algunos de estos textos establecen entre varias humanidades y materiales como el barro, la madera y el maíz. Y la forma en que primó este último en la factura del cuerpo humano que conocemos, lo que se traduce, entre otras cosas, en la convicción de varios grupos de que solo los derivados sólidos del grano, como tortilla y tamales, contribuyen a formar la carne, mientras que los líquidos, pozol, atol, intervienen en la generación de la sangre, pero es menos conocida la manera en que en otros textos aluden a las manifestaciones de esa corporeidad. Así, en obras como Los Cantares de Silvalché, se traduce la forma poética y críptica en que los mayas de Yucatán se refieren a la lujuria, a la que, al igual que el amor y el sexo, identifican con las flores, en particular con la plumeria o flor de mayo. A menudo lo hacen con propósitos moralizantes, en tanto que reprobatorios de dicha conducta. Pero cabe señalar
que lo que se reprueba no es la sensualidad, la sexualidad o el placer de ella derivable, sino la lascivia. La primera era, incluso, cantada sin pudibundez, que el deleite proporcionado por la sexualidad no era una cualidad exclusiva de una u otra cultura, fue algo bien comprendido por los pueblos mayas, alguno de cuyos sabios escribió: no acabará por completo el tiempo de la flor de mayo y los hombres de la flor de mayo dentro del cristianismo. Sin embargo, la llegada de los occidentales sí provocó cambios profundos, incluso en el concepto de persona, de los cuales el cuerpo es apenas uno de sus componentes, ya que la persona maya se considera conformada por muchos más elementos que la diada cristiana de cuerpo y alma, según la postura eclesiástica oficial aceptada desde Santo Tomás de Aquino, que sustituyó a la triada cuerpo, alma y espíritu propuesta por Agustín de Hipona. En cambio, en la perspectiva que aún mantienen varios grupos mayas, en especial de las llamadas tierras altas, la persona puede incluir hasta 3 elementos que pueden irse incorporando a lo largo de la existencia de un ser humano y con diversos grados de asociación o disociación temporal e incluso de durabilidad, ya que algunos pueden sobrevivir a la muerte del cuerpo y hasta retornar en otros seres, bien humanos, bien animales. Designaciones, atributos y funciones varían en el amplio y diverso ámbito del mundo maya, conformando una prodigiosa constelación donde pueden confluir, entre otros, conceptos como chulel, guaigel, culel, alientos vitales, mutircotanti, alma, lab, sombra, hua, nombre, pichán, cuyos intentos de definición han llenado cientos de páginas en la literatura etnográfica. Junto con una nueva imagen de persona, llegarán también nuevas concepciones acerca de lo que era o no reprobable, como se advierte claro en los diccionarios, doctrinas y confesionarios redactados por frailes en el periodo virreinal, que abundan en datos al respecto, dado el interés de los religiosos por combatir en público y en privado prácticas tales como la poligamia o la homosexualidad. La importancia que concedieron a la esfera de lo sexual, entendido desde su propia cultura, se trasluce de manera nítida en el hecho de que varios evangelizadores hayan empleado voces como mul, que designaba al deseo y al placer carnal, como un vehículo para introducir el concepto cristiano de mal o pecado. Así, sobre el molde del deleite sexual se vaciaron las nociones de transgresión e inmoralidad. En tales textos constan también actitudes de seducción y con especificaciones claras de los sexos de los involucrados. Hacerse codiciar el hombre o mujer, hacerlo el hombre a la mujer, hacerlo un varón a otro, hacer una mujer a otra, son buena muestra de la existencia de toda una gama de preferencias sexuales. Nada se apunta sobre cómo excitar la codicia del ser deseado, pero sin duda no eran ajenos a ellos los gestos o el atavío. Como se desprende de la buena cantidad de vocablos que dan cuenta de adornos, afeites e instrumentos, a más de numerosas variedades de telas y diseños hechos para gustar, como puede apreciarse en las estelas de Yaxchilán, las figurillas de Jaina y Lagartero, o las gasas que muestran los frescos de Calakmul. Depilarse las cejas, perfumarse, teñirse los cabellos u ornarse de 1000 maneras el cuerpo, tenía como objetivo seducir, gustar, atraer, marcar la extracción social, la posición económica, el rango o incluso distinguir al sano del enfermo, al puro del impuro, al núbil del casado. Sabemos, por ejemplo, que los campesinos celtales de Copanahuastla usaban bragueros y sayales, sombreros de palma y guaraches de ixtle o palma, mientras que los señores se ataviaban con finas capas, ricas tilmas labradas y amplios calzones sujetos por fajas, espléndidos penachos de plumas y sandalias de tela y fino cuero, y que las mujeres empleaban naguas a las que podían acompañar un huipil, con el cabello trenzado, la cara maquillada con almagre y las cejas cuidadosamente depiladas.
En ocasiones de fiesta salían a relucir los collares, las cadenas de abalorios, los sartales de cuentas, las piedras de ámbar empleadas como besotes o narigueras, los brazaletes para las muñecas y las guirnaldas de plumas y flores sobre cuerpos rociados con perfume. El uso de plumas como parte del atavío lujoso o festivo parece haberse contado entre las prácticas más preciadas y difundidas en el área maya. A más de ello, lucirlas era un marcador de prestigio, pues las más exóticas no eran particularmente baratas. Las mujeres huastecas, por ejemplo, trenzaban sus cabellos con plumas de diversos colores, y las famosas narigueras tubulares, cuyo uso estaba limitado a jefes y principales, consistían en cañutos de oro dentro de los cuales, cito, atravesaban un plumaje colorado. Los señores se ataviaban además con vistosos tocados de plumas y ornaban con ellas sus orejas y espaldas. Por su parte, los cachiqueles, a más de usarlas en mosqueadores o abanicos y en huipiles, sombreros y coronas, las codiciaban para ataviarse en los bailes. Las lucían en brazaletes, en plumajes que colocaban en la cabeza o en el brazo, en especial las del quetzal, largas y verdes. Plumas cuyo relumbrar durante las danzas se coloca en el vocabulario de Tomás de Coto en la misma entrada en que figuran los vientres dorados de los peces bajo el agua, las luciérnagas, las estrellas, la luna muy reluciente y clara y el sol cuando dan los rayos por las cumbres de los montes. El dominico Tomás de la Torre, que atravesó la península de Yucatán hacia 1545, cuando acompañó a Bartolomé de las Casas a tomar posesión como obispo de Chiapa y Soconusco, narra que las mujeres mayas tenidas por principales en Campeche se vestían con un hábito hermoso, huipiles blancos y sembrados de rosas coloradas o amarillas. Diego de Landa, a más de hablar de las deformaciones craneales, señala que los varones jóvenes se embadurnaban de negro hasta que se casaban y luego estilaban aumentar las escarificaciones, lo cual hacía un especialista con tinta y con la sangre que brotaba de los cortes. Esto se tenía por signo de valentía, asienta el fraile, porque el labrarse era gran tormento. Landa califica a los yucatecos como gente bien dispuesta, altos, recios y de muchas fuerzas. Nos dice que se pintaban de rojo el rostro y el cuerpo y se cortaban los cabellos de la coronilla al tiempo que dejaban crecer muy largos los de atrás, trenzándoselos para formar una guirnalda en torno a la cabeza. Que gustaban de los buenos aromas, por lo que usaban ramilletes de flores y hierbas olorosas, muy curiosos y labrados, y que eran ellos, y no las mujeres, quienes utilizaban espejos. Y que para llamarse cornudos decían que su esposa les había puesto el espejo en el cabello sobrante del colodrillo. Y parecería que se le colgaban a menudo, pues según el fraile eran más dadas al adulterio ellas que los hombres. Y muy celosas, por lo que, pese a ser de suyo harto mansas, no dudaban en ponerle las manos encima a aquella de quien celaban. El mismo fraile apunta que las mujeres eran, en general, de mejor disposición que las españolas y más grandes y bien hechas. Un dato curioso recordando lo que miden las yucatecas. Y que si bien no se pintaban los rostros como nuestra nación, que eso lo tienen por liviandad, acostumbraban en cambio a cerrarse los dientes para hacerlos terminar en punta. Se horadaban el tabique de la nariz para colocar en él una piedra de ámbar y las orejas para usar pendientes, al igual que hacían los hombres. Se labraban el torso, exceptuando los pechos por el criar, con labores más delicadas y hermosas que los hombres, y, como ellos, se untaban de ungüentos colorados y las más pudientes cubrían pechos, brazos y espaldas con una goma como líquida ámbar. Y quedaban galanas y olorosas según les parecía. El franciscano hace hincapié en que eran particularmente limpias por cuanto se lavan como los armiños. Una limpieza que seguía siendo elogiada 300 años después, entre otros muchos, por el naturalista francés Arthur Morelet y por la emperatriz Carlota. No poco de este complejo abanico de sensualidad corporal se transparenta en las representaciones mayas prehispánicas
que han llegado hasta nosotros. Cincelados, esculpidos en jade, piedra, hueso, madera, modelados en yeso, estuco o barro, pintados o sencilla y magistralmente esgrafiados, los cuerpos se asoman en estelas, espían a través de los murales. Se yergue majestuosamente y erática la deidad, se hinca el jugador de pelota, gira el danzarín, las cortesanas parecen tender el oído a las intrigas palaciegas, a la vez que escancian las bebidas rituales. Torsos desnudos, ropajes coquetamente deslizados sobre el hombro. Señores cubiertos de ricos atavíos que mal ocultan el orgullo de cuerpos donde palpita sangre que se pretende divina. Cuerpos de propaganda, brutalmente contrastantes con la desnudez del cautivo, en ocasiones vuelto escabel de su captor. Pero el deseo no solo se estimula por la vista, se abre también camino a través de la música o la palabra, seduciendo al sentido del oído. Una ayuda alterna para abrir la vía a la satisfacción era, desde la época prehispánica, la de las celestinas, denominadas en celtal Ixcogel, literalmente la que llama para la batalla. Una imagen más amable de ellas es la que, tras ligar a otro de sus apelativos, Ojmonogel, con la voz mon, traer en brazos como la madre al hijo, sosegar, nos advierte que mon vale para lo mismo que Ixcojón, llamar como la alcahueta para pecar. Sosiego y batalla, un expresivo binomio del amor carnal. Sabemos también el papel que jugaban la música y la danza en el campo de lo sensual. Está documentado que los mayas precolombinos empleaban numerosos y diversos tipos de instrumentos musicales, ideófonos, aerófonos, membranófonos, y que el conocimiento y la destreza ligados a tales aspectos se transmitían en escuelas encargadas de perpetuar y enriquecer los lenguajes musical y coreográfico. Ejemplos de ello serían las escuelas de danza, Kainop Akot y Nopop Akot, que existían entre los celtales, la denominada Tijo Balchajoj o Nuc Balchajoj entre los cachiqueles y el Popolná yucateco, la casa de comunidad que el diccionario de Motul describía como donde se juntan a tratar cosas de república y a enseñarse a bailar. Que ni siquiera el gozo experimentado ante el amor y la sensualidad, representados por la flor, se consideraban necesariamente desvinculados de los ritos, se constata de manera rotunda en uno de los cantares de Cid Balché, donde se describe la ceremonia Kai Nicté, realizada por mujeres solas y desnudas, dirigidas por una anciana, en noches de luna y a la orilla de una poza natural, un jaltún, cito, para regresar si se ha ido o asegurar si permanece cerca al amante. Allí se apunta. La bellísima luna se ha alzado sobre el bosque, va encendiéndose en medio de los cielos, donde queda en suspenso para alumbrar sobre la tierra todo el bosque. Dulcemente vienen el aire y su perfume. Hemos llegado adentro del interior del bosque, donde nadie mirará lo que hemos venido a hacer. Ya estamos en el corazón del bosque, a orillas de la poza en la roca, a esperar que surja la bella estrella que humea sobre el bosque. Quitaos vuestras ropas, desatad vuestras cabelleras, quedaos como llegasteis aquí sobre el mundo, vírgenes, mujeres mozas. Estrofas como esta última o como aquella que canta, todas las mujeres mozas tienen en pura risa y risa sus rostros, en tanto que saltan sus corazones en el seno de sus pechos, porque saben que darán su virginidad femenil a quienes ellas aman, dejan claro por qué los frailes insistieron en proscribirlos. La carga de sensualidad implícita no comulgaba, por decirlo menos, con la nueva moralidad que se pretendía imponer. La continua prohibición para realizar antiguas danzas, que, como no escapó a los eclesiásticos, mantenían además tintes rituales, trató de ser compensada adoptando bailes importados de España como las zarabandas, que llegaron a gozar de tal popularidad que en Guatemala los mayas las acostumbraban incluso en los velorios y se valían de ellas a fin de obtener fondos para las cofradías, contratando a mulatas jóvenes para que recaudasen dinero entre los asistentes a cambio de deleitarlos con esos que los frailes consideraban meneos lascivos.
una auténtica versión virreinal de los table dance. Cofradía hubo que en 1675 le suplicara al obispo que les permitiera mantener esta actividad gracias a la cual sobrevivía la hermandad. Tras un largo forcejeo, el prelado autorizó que se continuase siempre y cuando no bailaran mulatas, sino indias, y no mozas, sino las más antiguas y viejas, y solo por un año. Antes de cumplirse el plazo, la cofradía dejó de aparecer en los registros. Y cuando las propias dotes de persuasión, el lenguaje musical o la labor de las celestinas resultaban insuficientes, podía acudirse a recursos más sofisticados cuyo poder residía en su esencia sobrenatural. Así, en los diccionarios virreinales se registra como afrodisíaco un caracol conocido como Yat Nam, cuya función es anunciada por su propio nombre, pues Yat es el término celtal que designa el pene. Con idénticos fines, aún se emplea en las comunidades. Utilizar otras prácticas mágicas se aprecia cuando el vocabulario celtal se refiere a la hechicería, pues vemos que los vestidos, las tortillas o incluso los caminos podían funcionar como vehículos, cito, para hechizar a uno para que quiera bien a otro. Mientras que algunos pueblos acostumbraban emplear con los mismos fines a colibríes y preparados hechos con polvos de huesos, sin desdeñar los humanos que hasta se robaban de las iglesias. Una elección nada extraña si recordamos la íntima relación que diversos grupos establecen entre el tuétano, los huesos y el semen, lo que nos ayuda a explicar incluso el culto a los restos de los antepasados difuntos. Ayer y futuro otra vez enlazados. Como en tantos otros rubros, el contacto con las culturas europeas incrementó el arsenal amatorio, incluso en el campo de la palabra, como se advierte al revisar los conjuros tendientes a conseguir favores femeninos, que para mala suerte de sus empleadores cayeron en manos de los inquisidores guatemaltecos. Gracias a ellos, nos enteramos que podía recurrirse a oraciones implorando el apoyo de animales como el alacrán, talismanes como la piedra imán o el tabaco, varias hierbas, bebidas como el chocolate y, por supuesto, aliados sobrenaturales como Lucifer y ciertos santos, cuando no, la misma Virgen María. A plegarias y conjuros se unían a menudo las prácticas. Así, tras rezar al alacrán, la oración para hacerle mal a las mujeres el día viernes antes de desayunarse, se cogía el animal, se le quitaba la punta de la cola y que antes de que la mujer se desayunara se ponía el alacrán descolado donde ella había de hacer aguas. Mientras que otros recurrían a coger 2 tablillas de chocolate, meterlas debajo de los brazos y dormir con ellas, y luego dándoselas a beber a la mujer que quisiese, con esto la conseguiría torpemente. Lo mismo se lograba cuando se cogía un cigarro y se le mezclaban con el tabaco pelos de las partes venéreas y que dándole ese cigarro a ahumar a la mujer, se la conseguía. No faltaban quienes recurrieran a otras féminas tenidas por hechiceras, por lo común mulatas, aunque también se registran indias, para adquirir polvos que se mezclaban con el chocolate que se ofrecía a un amante que se hubiera tornado desdeñoso, o a un hombre a quien se deseaba convertir en tal. Polvos que a menudo se revolvían también con partes del cuerpo de la mujer, cabellos, uñas, vellos púbicos y fluidos como saliva, agua con la que se hubiesen aseado las axilas o los genitales. Españolas, mestizas y mulatas hubo que se valiesen del chocolate como vehículo donde verter polvos, cito, para desenojar al hombre, o incluso para enfermar y hasta matar a sus rivales, como hacía María de Santa Inés, una mulata que gozaba de fama de violenta en Guatemala y de confeccionar bizcochos de chocolate para sus hechizos, de donde le vino el apodo de la Panecito. Y ya que mencionamos al chocolate, permítaseme recordar que su crédito como afrodisíaco atravesó incluso el océano, pues no faltaron quienes lo acusaran de inflamar pasiones, sin duda por su naturaleza fogosa. Una creencia que acarreó a ciertas monjas carmelitas de la Ciudad de México la desgracia de verse obligadas a pronunciar durante su profesión el voto de no beber chocolate ni ser causa de que otra lo beba. Un paso incluso más arriesgado que los anteriores, pero cuyos efectos se tenían por bastante seguros, era invocar al mismísimo Satanás para lograr vencer la resistencia femenina.
y una vez metidos en riesgos, bien valía la pena aprovechar para solicitar otros favores del maligno, como lo muestra una oración para salvarse de la justicia, que en una de sus partes incluye una invocación para tener fortuna en la conquista amorosa y conseguir mujer. Polvos en vos creo, polvos en vos confío, en vos espero encantar esta mujer, que por mí se vuelva loca, que por mí se desatine, que por mí ande los caminos y por mí llore, que por mí suspire y que por mí solloce. Ella conmigo y yo con ella. Yo desprecios para con ella y ella constante conmigo. A Satanás, en vos creo y en vos confío y en vos espero en lo que me tenés prometido. El empleo de afrodisíacos, cuya efectividad parece residir al menos en parte de la dificultad para conseguirlos, se hace patente en los documentos virreinales y persiste en varios pueblos mayas. Así, mientras que entre los tabasqueños de la región de Usumacinta se asegura que el pene del mico de noche es muy poderoso estimulante sexual, los pocomames de San Luis Jilotepeque confían en la eficacia del pene del ave licuamonte atrapada en el día jueves. Una vez tostado y pulverizado, hay que mezclarlo con aguardiente y dárselo a beber a la persona deseada. Un poderoso estimulante que se asegura sirve no solo para despertar el deseo de la pareja, sino incluso el propio cuando éste se haya menguado, es el polvo de pene de mapache, pero no de cualquiera. Ha de ser precisamente uno casado mientras se entretiene en fornicar. Obtenerlo requiere sin duda más paciencia, perseverancia y buena suerte que la de andar por los montes los jueves correteando un pájaro, pero París bien vale esa misa. La manera en que la Iglesia intentó modificar buena parte de la cotidianidad sexual de los feligreses se observa también en los escritos de los frailes, quienes se dedicaron desde el púlpito y el confesionario a satanizar prácticas como las relaciones prematrimoniales o las que se mantenían durante el periodo considerado de prueba matrimonial. La homosexualidad, la sodomía, la costumbre de casar a la viuda con su cuñado, es decir, el levirato, o las uniones poligámicas al mismo tiempo que exaltaban la idoneidad de sus propios valores. Y puesto que cambiar presupone conocer, no es extraño que en los escritos, en particular confesionarios y vocabularios, figuren datos sobre estos conceptos, los de lujuria, deleite carnal, amancebamiento, masturbación, o incluso como sobre pecados que han de haber sorprendido profundamente a los mayas, como aquellos relacionados con el simple deseo o el lenguaje considerado deshonesto. Pero, pese a toda la carga de pecado con que los frailes satanizaron la sexualidad de sus nuevos feligreses, estos lograron mantener algunas esferas donde expresar su peculiar manera de entender el gozo físico, como lo siguen haciendo hoy, cuando la sensualidad se musicaliza y se canta. La sensualidad se canta y se escribe. Petra Hernández López, poeta tzotzil, se hace hoy heredera del reclamo y el deseo de aquellas mayas de ayer que celebraban ritos en los cenotes para asegurar al amante. Y dice, que llegue con flores en su corazón el hombre, que llegue con todo su corazón, que hable con mi carne, que le duela su sangre por mí cuando me ve en el camino al mercado. Ya hablé con tu cabeza, ya hablé con tus huesos, ya te llamé ya con mi boca. Quiero juntarme con él, quiero que el hombre complete mi cuerpo. Mientras que el yucateco Wildernaín Villegas evoca la primigenia humedad y declara, sonríe un lunar en tu seno izquierdo, lo besa mi párpado cerrado, lo sueña en mí la noche y la oscuridad se humedece de luciérnagas. Entre tus piernas un cenote dormido canta, allí devora mi fuego y me vuelve llovizna. Lo sensual adopta incluso el ropaje de la metáfora y la broma, como sabemos se hacía ya antes de llegar los hispanos. Así, por ejemplo, durante sus farsas carnavalescas, los chamulas contemporáneos, mimando los ensalmos de un quiropráctico tradicional y usando los eufemismos hoyo, cueva y lugar por vagina y hueso y músculo por pene, ordenan. Estírate hueso, estírate músculo, recuerda tu lugar hueso, recuerda tu lugar músculo, no dejes tu cueva músculo, no dejes tu cueva vacía hueso. Extremo equidistante de la relación jocosa con el sexo, la íntima relación entre ritos de abstinencia sexual
adquieren los pueblos de origen mesoamericano una relevancia primordial que se vio exacerbada por el hecho de haberse mantenido ritos de raíz prehispánica e incorporado otros de filiación cristiana, lo cual explica la frecuencia con que los individuos han de abstenerse de ejercer su sexualidad, por ejemplo, en Semana Santa, en periodos de siembra o de cosecha. Y si los mortales comunes han de observar rigurosamente el ayuno, mucho más aquellos que fungen como intermediarios ante las deidades. Entre los chamulas, por citar un caso, los contratiempos en las fiestas, incluyendo las lluvias, se atribuyen a la violación de la abstinencia sexual por parte de los encargados, a quienes se critica durante. Antes, si amanecía lluvioso el día de fiesta, las autoridades iban a casa del mayordomo, alférez o fiscal y los traían amarrados con sus mujeres. Desnudos, les daban 12 azotes en cada cruz de la plaza, para que no anduvieran pecando en día de fiesta. Allí, como en tantos otros pueblos mayas, es obligación de las autoridades velar por el bienestar de sus habitantes. Sexo y religión están pues íntimamente vinculados con el engranaje que hace marchar armónicamente el cosmos. Fecundar conlleva no solo la permanencia del grupo, sino del universo todo. No en balde antiguos relatos mayas como el Popol Vuh nos hablan de generaciones que fueron sucesivamente destruidas por su incapacidad para mantener a las deidades, a su vez sustentadoras del cosmos, pero requeridas de la humana. Por algo incluso hoy, un padre lacandón que ruega por su hijo recuerda sagazmente a los dioses que, con el pasar del tiempo, será el pequeño quien ayude a mantenerlos. No es extrañar que esta interdependencia cósmica que hacía a los dioses dependientes de los hombres chocara con los supuestos teológicos que portaban los cristianos y que incluso su visión de la corporeidad maya discrepara en lo relativo a su conformación y su trascendencia. Frente al Adán formado de tierra tras un acto volitivo y desinteresado de la única deidad, el hombre mesoamericano invoca su creación a partir del maíz, surgida de dioses falibles que en ocasiones requieren incluso de ensayos previos y sobre todo urgidos de quien los sustente y corone la creación, como declaran los propios textos mayas. Ha llegado el tiempo del amanecer, de que se termine la obra y que aparezcan los que nos han de sustentar y nutrir, que aparezca el hombre, la humanidad, sobre la superficie de la tierra. Así dijeron, creo que no es esto. Mundo texto, no, antes. Mundo texto, el universo maya es en buena medida constelación de memorias sensoriales y autocontenidas. Pero el que un mismo acontecimiento pueda ofrecer a la perspectiva maya diversos significados no lleva implícito un desorden interpretativo. Se trata más bien de estrategias diferentes de construcción de identidad por el recuerdo, por el olvido, dependiendo de lo que esté en juego memorar. Como bien señala Francesco Remotti en su provocador libro Contra la Identidad, existen fenómenos en flujo, de cambio incesante, en el que emergen formas destinadas a desaparecer y no es estrictamente necesaria la estabilidad para que se pueda hablar de identidad, en tanto esta como tal no existe como estructura fija. Imágenes y voces memoriosas que, insisto, se anclan en tiempos y espacios que no son necesariamente los nuestros, ni se simbolizan de idéntica manera, ya que el sentido que se las atribuye diverge a menudo del que nosotros acostumbramos a asignarles. No hay contradicción ni dogmatismo alguno. A fin de cuentas, poco importa si tiempos y espacios no coinciden a la luz de nuestras perspectivas. Se trata de formas siempre renovadas de identidades mayas, incluyendo las corporales, continuamente recreadas por muertos y vivos, a caballos entre la memoria y el olvido, que no son sino otra forma de expresar el continuum tensional entre el pasado y el futuro. Dimensiones que en el mundo maya contemporáneo son a menudo una misma y siempre distinta, pero que encuentran en ocasiones su engarce recurriendo a lo sensorial, que forma parte de un proceso permanente de reconfiguración de un vasto abanico identitario que articula diversos registros, los cuales serán interpretados a la luz de códigos culturales comunitarios, códigos únicos y singulares
en tanto que surgidos de una manera propia de entender el mundo y representarse su devenir. Y puesto que el sustento del cosmos es tarea compartida, ¿cómo extrañarse de que en ella colaboren también los difuntos? La diversidad de ropajes de que se reviste la cultura maya para recordar a sus muertos y halagar sus sentidos hace patente la trascendencia que guarda para la sobrevivencia de la comunidad y el universo todo el mantenimiento de su memoria. Una memoria que se expresa en distintos tiempos, formas y periodos, pero que de una u otra manera norma buena parte de las actitudes hacia los parientes fallecidos. Y a través de los actos que conmemoran su recuerdo, contribuye a definir y reforzar varias de las pautas de comportamiento hacia la comunidad de los vivos, como en aquella espléndida narración de Ítalo Calvino sobre Usapia, una ciudad donde los muertos y los vivos emprendieron una carrera desenfrenada para importar a su propio hábitat las costumbres y gustos de unos y otros, de modo tal que ya no se sabía dónde acababa la una y dónde iniciaba la otra. Permítanme, pues, terminar evocando, aunque sea vuela pluma, algunas de esas rememoraciones fúnebres. En el caso de los mayas, estas conmemoraciones muestran calendarios estrictos en los que por desgracia no puedo detenerme, por lo que me limito a recordar que inician en la semana posterior a la difunción, el denominado chavario, y en ciertas comunidades concluyen al iniciar el 21º año. Un calendario en apariencia tan extraño requiere tener presente que en el imaginario de casi todos los pueblos mayas, durante los primeros días del fallecimiento, los muertos no están aún ausentes ni del todo muertos. Vagan por el paisaje recogiendo sus pasos. De hecho, muchos de ellos ni siquiera se han enterado de su cambio de adscripción. Lo harán apenas al final de ese primer periodo, por lo común, una vez que sus familiares y amigos hayan concluido con el ciclo de rezos y, como se apunta en Yucatán, entonen esos cantos tristísimos de los serafines. Es entonces, aseguran los achís de Rabinal, cuando el muerto se voltea y despierta para percatarse de lo sucedido y de inmediato volver a entrar en un sueño, esta vez definitivo. Parecería, pues, que uno se entera de su propia muerte a través del sentido del oído. Detener las conmemoraciones tras 21 años de la defunción, como estilan, por ejemplo, los rabinaltecos y los tujiles de Atitán, no resulta tampoco insólito si recordamos que cada 20 años comienza en el calendario maya tradicional un nuevo catún, un periodo que es precisamente la medida propia del humano, ya que el número 20 equivale a la suma de los dedos de la mano, que son la flor, y los del pie, la raíz. Al pasar ese catún, el aliento vital del difunto abandonará el espacio que haya sido enviado en el más allá y regresará al mundo terreno. En el entretanto, es obligación ineludible de los familiares mantener vivos los sentidos de los muertos, nutriéndolos. Por ello, cada noviembre hay que vigilar que no falten aromas para halagar su olfato, que se esparza la fragancia de los nardos y se impregne en los aires con la sabrosura de las bebidas y los alimentos, en especial los tamales rituales. Tayuyos en Rabinal, mugbipollos en la península de Yucatán, guajilitas entre los ichiles, pilavil para los otziles, chenculguaj para los tojolabales, poches en carbón o de flor de isote entre los achís. Se invita e incita así a los difuntos a entrar a sus casas para degustar con el olfato y el recuerdo del gusto la gracia de los alimentos que deleitaron su transcurrir terreno, haciéndoles olvidar la aspereza de los monótonos frijoles cotidianos, como se estila entre los vivos en días de fiesta. En los umbrales se colocarán los alimentos para la Virgen, que a lo largo del viaje cuida a las almas niñas, y para la muerte, que acompaña a las almas de los adultos. Al de las viandas se suma el placer del cigarro para aquellos que fumaban, o los aromas que resuman el copalchí, el pomo, el incienso, que a decir de los huastecos de Aquismón, sirve particularmente para que los muertos recuerden que estamos aquí como vivos y ellos como difuntos, pues a nadie se le ocurriría ofrecer incienso a un ser viviente. Ese es un privilegio reservado a los muertos, un doloroso privilegio que les recuerda a la vez que ya no forman parte de las presencias visibles de este mundo.
En ocasiones, el recordatorio parecería extenderse a los vivos. Los célebres y deliciosos movipollos de la península, por ejemplo, ¿no habrán tenido alguna vez la función de alertar a quienes los confeccionan y degustan sobre la perenidad de la vida? ¿No se fabrican acaso con el mismo maíz que formó la carne del hombre maya? ¿No se rellenan con un líquido blanquecino hecho del mismo cereal, el col, que nos recuerda aquellas creencias que hablan de cómo la sangre se forma con las bebidas de maíz? ¿No se tiñe ese col con el rojo achiote? ¿No van esos tamales envueltos como si se los arropase una mortaja? ¿No se sepultan y se cocinan en fuego subterráneo, como indican el MUC y el PIB de su nombre, voces que significan justamente enterrar y horno? ¿No vendrán a resucitar y volver al espacio terrenal al cabo del proceso? Hay que agasajar también el sentido de la vista a través de los colores. Las pupilas renovadas de los fallecidos se recrearán cada año al contemplar sus tumbas remozadas. ¿A quién no le agrada ver pintada y arreglada su casa? Predominan entre las flores las de color amarillo, como marca la tradición mesoamericana. Amarillo de jutusto, colabal y del cempasúchil o rosa de muerto, que indica a los angelitos huastecos, los difuntos niños, el camino a su casa, de la que su tierna memoria pudo hacerles olvidar. De la misma forma en que los difuntos pocomames adultos pueden extraviarse en los panteones si no se colocan cruces sobre sus tumbas, porque los muertos, faltaba más, también padecen de olvidos. Los ojos de aquellos capaces de leer podrán ir más allá del color para recrearse en la memoria escrita que surca el aire guatemalteco con el vuelo de los coloridos cometas llamados barriletes, que, mucho más allá de su reciente promoción como atractivo turístico, servían desde antiguo para atar en sus colas mensajes destinados a los difuntos, invitándolos a los festejos de noviembre. Memoria también auditiva, que se expresa sonora en los repiques de gloria para los muertos niños y los tañidos fúnebres para los adultos, como marca la más rancia tradición católica. En las plegarias o en el melodioso canto de la marimba Sutuquil y Cachiquel, interpretando los sones que al difunto más le gustaban. En el quejido de violines en los pueblos montañosos de Chiapas, en las guitarras de los quiches de Palopó y hasta en las grabadoras en el cementerio MAM de Todos Santos. Una memoria que estalla en el estrépito armonioso del mariachi en los poblados cancovales vecinos a México, o explota en el tronido de los petardos que anuncian a los muertos que ha llegado el tiempo de volver a casa, que para eso ha de dejarse con las puertas abiertas. Es por tanto un acto piadoso encargarse durante el mes de noviembre de ir a abrir las puertas de las casas abandonadas para que los difuntos puedan entrar. Corteses por naturaleza, las mujeres mayas que se peguen a la tradición se afanarán esos días para terminar de barrer temprano la casa o apurar el lavado o las labores de bordado, para evitar que los familiares difuntos lloren al ver el trabajo inconcluso o peor aún, que se pongan a hacerlo. Imposible pensar en tal descortesía para con un visitante. Incluso hay quien acostumbra acostarse más temprano para dejar que los muertos transiten a sus anchas por la casa. En ocasiones, la memoria se torna incluso táctil, como la que experimentan los difuntos mopanes, quienes se afirma que recuperan su carne para los días de fiesta. Imposible presentarse con el puro esqueleto que los identifica en el inframundo. Y si la propia carne no puede recuperarse, no se desdeña la posibilidad de emplear la de los descendientes, como se asegura entre los aguacatecos, quienes organizan la danza Coozal, donde los cuerpos de los bailarines se transforman en meros vehículos que permiten danzar a sus antepasados muertos tras liberarlos de la prisión. Por ello, se les invita. Padre, ahora todo va bien. Sus hijos están ante usted. Salga de entre los muertos, salga de su prisión, salga del cepo, salga a la luz del día, salga un poco a los rayos del sol. Aquí estamos sus retoños, aquí estamos. Sus hijos le van a liberar de su prisión, les van a liberar de su cárcel porque han decidido bailar. Disimulados bajo los viejos trajes y máscaras que portan sus descendientes, los antepasados regresan entonces al placer de lo sensorial. Aspiran el humo del copal
degustan el sabor de la bebida hecha con pepitas de zapote, oyen los antiguos cantares, posan de nuevo su mirada sobre el paisaje y sobre sus familiares y reciben el amoroso tacto del sol. La danza asegura la perpetuación de la memoria y con ella la continuidad de la vida. Vínculo generacional que adquiere incluso tintes macabros para un visitante de los cementerios de Pumuch, Tenabo, Bacachén y otros del Camino Real, que une a Mérida con Campeche, cuando se ve a los grupos familiares afanarse los últimos días de octubre limpiando con cepillos los restos óseos de sus muertos, que colocan sobre paños blancos. Ya saludarán los padres a sus hijos pequeños el 2 de noviembre, a fin de que puedan saludar frente a frente los cráneos de sus antepasados, mientras uno a uno se los presentan. El futuro se expone ante el pasado. Existen también estrategias comunitarias para aliviar la memoria de los vivos en esta empresa compartida de mantenimiento del cosmos, donde los muertos juegan un papel primordial. Díganlo si no, los listados de muertos familiares que atesoran los sichiles de Nevada y los achís de Chicá para invocarlos uno a uno cada vez que sea necesario convocarlos, bien para anunciarles un suceso grato, bien para pedir su apoyo en un problema, ya para que acompañen a los vivos por el simple placer de tenerlos cerca, ya para que vengan a escoltar y conducir a un nuevo difunto a su sitio definitivo. Y hay quienes tienen capillas específicas para rezar a los antepasados, como los lares, manes y penates griegos. Primordial es, en consecuencia, para varios pueblos mayas, guardar memoria de los apelativos de los muertos, incluso por escrito. Y los vínculos entre antepasados y descendientes a través del nombre se expresan con particular fuerza en la herencia de este entre las denominadas generaciones alternas, abuelos-nietos, sobre todo en la línea nática. Una costumbre que evoca la creencia en la reencarnación que todavía se mantiene en diversas comunidades y que se expresan en forma muy clara entre tzotziles y celtales a través del concepto de reemplazo o reposición, elol, de manera un poco más vaga entre los tocalabales, elol, y en otros modos entre algunos pocomames, quichés y sutujiles. En el mundo maya, morir no es un simple hecho concreto, sino un proceso continuo engarzado con la vida. Y todo lo anterior, recordemos, permeado por un hecho básico. El tiempo en el mundo de los muertos no se corresponde día a día con el nuestro. Es aquel un lugar donde espacios, esencias y cronologías gozan de distintas dimensiones y sustancias. Allí coinciden, en formas discontinuas y entretejidas, espirales de pasado siempre por vivir y futuro eternamente vivido. Espacios gigantescos para un viviente se reducen allí a tramos minúsculos, recorridos en centésimas de segundo por sus habitantes, los que bien pueden adoptar formas corpóreas, óseas, gaseiformes y hasta animales. Y sus linderos son igualmente sutiles. Senderos, trayectos, prolongaciones, atajos y travesías que escapan a nuestra vista y entendimiento. Ya lo había advertido el Chilambalán de Chumayel. No está a la vista todo lo que hay dentro de esto, ni cuánto ha de ser explicado. Los que lo saben vienen del gran linaje de nosotros, los hombres mayas. Esos sabrán el significado de lo que hay aquí cuando lo lean. Y entonces lo verán, y entonces lo explicarán, y entonces serán claros los oscuros signos del Catún. Parte de ese saber lo custodian, sin duda, poetas mayas como Wildernaín Villegas Carrillo, quien invocando esos significados declara: Usu tukil inchi balo, ingwoftik anchaje, yetel, lailien, ku, tsi, yache, ka, ku, payalchi. Es tiempo de mi linaje, de saber que he sido y sigo siendo códice, pirámide, árbol sacro, ciudad que reza. La flecha flamígera del sino acierta la voz, rasga el horizonte y mis labios el mayab despierta. Muchas gracias.
Bueno, pues estamos en esta segunda mesa de esta sesión y de estas conferencias magistrales. Vamos a darle ahora la palabra al doctor Germán Viveros Maldonado del Centro de Estudios Clásicos, pero antes de esto voy a leer una semblanza abreviada del doctor Viveros. Es doctor en Letras Clásicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, es investigador emérito de esta institución, miembro numerario de la Academia Mexicana de la Lengua, miembro del Seminario de Cultura Mexicana, integrante de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral, profesor de las áreas de estudios profesionales y de posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y docente en instituciones del interior del país como BUAP, Colmich, Unison, UAS. Fue secretario, profesor y posteriormente director de la Escuela de Altos Estudios de la Universidad de Sonora, fundador y colaborador de la revista Novatelus, anuario del Centro de Estudios Clásicos y coordinador del posgrado en Letras de la UNAM. Ha editado, traducido y comentado la obra dramática de 3 autores de la antigüedad clásica, Plauto, Terencio, Séneca, además la sátira de uno más, Percio. Lo anterior hace un total de 10 volúmenes de la Bibliotheca Scriptorum Graecorum Romanorum Mexicana, colección que es de la UNAM. Desde hace algunos años se ocupa de estudiar la tradición clásica en la dramaturgia novohispana. Al respecto ha publicado 8 libros de su autoría y 4 más referentes al periodo virreinal novohispano. A su vasta producción se añaden 64 artículos propios de su área de estudio. Recientemente el CONACYT le entregó un reconocimiento por 30 años ininterrumpidos de pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, desde su primera generación. De 1975 a 1986 fue coordinador del Centro de Estudios Clásicos. De 1980 a 1984 fue coordinador del posgrado en Letras Clásicas. Del 90 a 91 fue académico de la Coordinación de Humanidades. Del 95 al 99 fue consejero universitario. Ha colaborado para el Colegio de Michoacán, la Universidad Iberoamericana, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la Universidad Tecnológica de León, el Colegio de Sinaloa, la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Universidad Panamericana, la Universidad de las Américas de Puebla, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad de Montpellier y la Universidad de Perpiñán. Y bueno, solo voy a leer unas publicaciones destacadas, porque si no nos llevamos la hora en el currículum del doctor Viveros. Y bueno, unas de ellas son Escenario Novohispano, Teatro XVIII de Nueva España, Hipocratismo en México, siglos XVI al XVIII, estos 2 publicados por la UNAM, Loas Populares Mexicanas del siglo XIX, Manifestaciones Teatrales Novohispanas, Italiano-Hispana, espectáculos, temas y textos teatrales dieciochescos. Así que para mí es un honor presentar al doctor Viveros y justamente en esta ocasión nos hablará de sus estudios sobre la dramaturgia novohispana. Así que le doy la palabra, doctor Viveros, y gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por su introducción. Gracias por su presencia. Voy a leer un texto breve que he titulado Filología Clásica y Dramaturgia Novohispana. En el ámbito cultural en el que nos hallamos inmersos, la filología se ha ocupado particularmente de estudiar y difundir las lenguas y las literaturas de la antigua civilización grecorromana, pero también se ha interesado en otras facetas de dicha civilización: arte, ciencia, filosofía, historia, jurisprudencia, por ejemplo. De estas ha considerado su esencia y también su tradición, la cual ha repercutido en este país de manera trascendental
desde mediados del siglo XVI. Aquí me ocuparé solamente de la faceta literaria concerniente a la época novohispana, en particular su dramaturgia. En esta se advierte comparecencia, imitación, transformación y evolución de lo clásico, cuyo seguimiento o rastreo auxiliará al mejor conocimiento de ese género espectacular. Convendrá así determinar qué acontecimientos de la antigüedad, qué personajes suyos, qué mitos, qué ideas, qué temas se hallan en piezas teatrales características de los siglos virreinales y cómo esos fueron aprovechados, no tanto desde un punto de vista imitativo, sino particularmente del de la imaginación recreadora que derivó en su originalidad ideológica o escénica. Cabe decir aquí que la simbología creada por los clásicos se prestaba para su reelaboración. Así, puede decirse que la teatralidad jesuítica novohispana, por ejemplo, se sirvió de Faetón y de las Parcas en la comedia de San Francisco de Borja, o bien de Febo y Apeles en el coloquio de la nueva conversión y bautismo de los 4 últimos reyes de Tlaxcala en la Nueva España. También se valió de Aristeo, Ícaro y Nice en la loa y comedia Elegir al enemigo. Aquí me estoy refiriendo solamente a teatro jesuítico y aprovecho para decir que el teatro jesuítico novohispano se conserva en su gran mayoría inédito y manuscrito. Pero no solo mitos y personajes de la antigüedad clásica dejaron huella en la dramaturgia novohispana, sino también aspectos externos a ella en sí misma, como la organización y programación del espectáculo a partir de la acción gubernamental, la reglamentación o los acuerdos entre autores y actores. Desde luego, la modalidad clásica que en lo esencial se hizo más notoria en la dramaturgia novohispana de colegio y en la de coliseo fue especialmente la de los comediógrafos Plauto y Terencio, tal vez por el matiz burlesco y de cotidianidad que se encuentra en ellos y que los aproximaba al gusto de la mayor parte de inmaduros y sencillos espectadores novohispanos. No obstante, individualidades del drama griego se hicieron presentes de algún modo en el teatro novohispano. Fue el caso de Antígona en la comedia dieciochesca La Libertad Americana, en donde el personaje femenino central defiende su derecho y su integridad frente al máximo representante del poder establecido. Aquí quiero decir que las comedias de Plauto eran aprovechadas más que nada por su comicidad, por el doble sentido del que muchas veces se vale. Y Terencio era aprovechado por su tono sentencioso y correctivo que coincidía con los intereses de los organizadores del teatro en la Nueva España. En los textos teatrales novohispanos hay alternancia de motivos clásicos con otros de origen bíblico, en particular en la dramaturgia de colegio, dada su fundamental, aunque no exclusiva intención formativa de matices aristocráticos y de adaptación de preceptiva dramática clásica, Aristóteles y Horacio en particular. Aquí cabe mencionar, al margen,
la comedia del español Fernando Zárate Castronovo, El maestro de Alejandro, representada en Madrid y de éxito notable en Nueva España, en donde incluso fue reeditada en Puebla en 1794. Esta obra recreó escénicamente las figuras históricas de Aristóteles y de su discípulo Alejandro. Cuando hablo de recreación, me refiero a que prevalece una intención cristianizadora en relación con personajes y autores de la antigüedad clásica grecorromana. En siglos virreinales novohispanos, a veces sin mayor elaboración, se expresan actitudes, ideas y gustos de la época a través de evolucionados símbolos y de personajes paradigmáticos de la antigüedad que al menos sirvieron para caracterizar algunos de los rasgos de esa dramaturgia, en que, con la mención de la ninfa Castalia, por ejemplo, se alude a la inspiración poética de esencia cristiana, en la que ya nada tiene que ver Apolo como divinidad promotora de la poesía. Situaciones equiparables ocurrieron incluso en manifestaciones teatrales de mediados de nuestro siglo XIX, aunque en estos casos se tiene a figuras y mitos de la antigüedad clásica para expresar conceptos desconocidos en esa. Por su parte, el teatro novohispano representado en colegios y conventos, una de las modalidades de la dramaturgia novohispana, tuvo representantes ilustres como fueron Fernán González de Eslava y Sor Juana Inés de la Cruz, pero hubo algunos más, no tan conocidos, que hacen parte de la dramaturgia heredera de la tradición clásica. Entre estos últimos, cabe mencionar al carmelita Juan de la Anunciación y sus coloquios, o bien textos anónimos e inéditos que también recrearon el antiguo acervo clásico. Aquí me parece pertinente decir que siempre que se habla de teatro virreinal novohispano, se piensa en Sor Juana y en Juan Ruiz de Alarcón, y por supuesto con toda la razón. Pero hay decenas, no exagero, decenas de autores más cuyas obras se conservan inéditas y manuscritas en diferentes archivos de este país y del extranjero. Aquí es dable mencionar coloquios que sirvieron de elementos culturales, se sirvieron de elementos culturales de la antigüedad clásica, dándonos nuevas perspectivas de ellos. Entre ellos se hallan el coloquio del mejor Apolo de Delos y el coloquio de las Tres Gracias. Estos constituyen parte mínima de lo conservado en bibliotecas y archivos de nuestro país y del extranjero, y que dan idea de cómo se nutrió el teatro colegial en sus remotos y clásicos ancestros. Aquí me refiero al teatro colegial. Al final haré una especificación respecto de las modalidades del teatro novohispano. Esa dramaturgia fue generada particularmente en establecimientos jesuitas y carmelitas. Los jesuitas se preocuparon más por servirse del teatro como recurso de ejercitación homilética unas veces y otras como medio de exaltación y festejo de ciudades y jerarcas eclesiásticos y de gobierno. Por su parte, frailes y monjas del Carmen Descalzo hacían teatro de celebración y de entretenimiento. Ambas modalidades, sin embargo, recurrieron a hechos
mitos y personajes de la antigüedad clásica para desarrollar sus temas, pero transformándolos para cumplir fines muy alejados de sus antiguos modelos de inspiración. Esa teatralidad se sirvió de elementos de la cultura clásica, pero la transformó hasta hacerla original en muchos casos. Ejemplo de ello lo constituyen dos piezas de Fray Juan de la Anunciación: el coloquio del mejor Apolo de Delos y el coloquio de las Tres Gracias. El primero de esos textos fue dedicado a Mateo Méndez Vasconcelos, vicario y lector de filosofía. Son interlocutores en la obra Júpiter, Vulcano, Apolo, Admeto, el legendario rey de Tesalia, y un gracioso de nombre Tabaco. Los míticos personajes clásicos dan voz a otros que corresponden a eclesiásticos dieciochescos de autoridad. Así, Júpiter encarna al vicario apostólico, por lo que asume cualidades comunes a ambos: poder, justicia y sabiduría, que en el caso de un vicario se añaden a prudencia, piedad, clemencia y humildad, que derivan en el coloquio en un personaje humanamente preocupado. Por su parte, Apolo personifica al vicario Mateo Méndez, caracterizado por su fidelidad jerárquica, pero también benéfico y brillante como el antiguo Febo. A su vez, el rey Tesalio Admeto, a ratos presentado en el coloquio como monarca de Italia, es el ente de ficción que representa al autor mismo de la pieza. Como se advertirá, elementos de la civilización clásica fueron convertidos en vehículo de expresión de circunstancias, ideas y propósitos nuevos en su tiempo, que dieron otro significado a la cultura en la que se formó en parte Fray Juan de la Anunciación. De este mismo fraile carmelita es la autoría del Coloquio de las Tres Gracias, compuesto y representado en 1720. Se trata de un texto de celebración en el que los personajes únicos son Aglaya, Eufrosina y Talía, además del gracioso Tropezón. El elenco mismo del coloquio hace ver la simbología y conversión de que fueron objeto las tres gracias de la antigüedad clásica. En efecto, Aglaya es aquí personificación de la teología escolástica, Eufrosina de la moral y Talía de la filosofía. Estas tres hijas de Zeus eran en la antigüedad concreción de la belleza, la gracia y la armonía que hacen placentera la existencia. Pero esta representatividad fue transformada por la composición escénica del autor. El poeta las desacreditó en buena medida en el coloquio. En el coloquio ellas son mero instrumento de competencia y felicitación por el aniversario de un prior, al que se le equipara con Apolo por su brillantez intelectual y con Atlas por su fortaleza para sostener la estructura interna de su convento. En su discurso, Aglaya se autodefine como la esplendorosa, la iluminada. Por lo tanto, ella considera que es a quien le toca discurrir sobre teología escolástica, disciplina que, según ella, esclarece el entendimiento,
juicio que, por otra parte, no guarda relación alguna con el destino que le asignó el mito antiguo. Eufrosina, a su vez, se ve como la alegría del alma, así se define ella, la benefactora que es paradigma de conducta, por lo que ella piensa que le resulta obvio hablar de moral y así aspirar al premio de la corona, en paralelo a la estola que desea Aglaya y que le hace pensar en la corona del martirio de Cristo, con la cual el antiguo mito de las gracias se inserta aquí, como otros, en una ruta literaria peculiar frecuentada por la poesía novohispana de origen clásico. Finalmente, Thalía elige hablar de filosofía. Lo hace por pensar que es una ciencia que permite al hombre conocer su esencia y la de las cosas en general, entre las que se hallan árboles, flores y sobre todo lo verde, igual que todo lo terrestre moble, como se lee en el coloquio, entre lo que queda incluida la palma a la que aspira Thalía por recompensa de su discurso. El caso de este coloquio deja ver que las gracias han depuesto su pasado clásico para convertirse en parte de la actualidad de su tiempo dieciochesco, en donde son mediadoras de la exaltación de un individuo, por lo que su mito se ve esencialmente modificado, al punto de hacerlas irreconocibles para un hombre de la antigüedad, con lo que se constituye una entidad nueva para las tres gracias, haciendo así, al mismo tiempo, elemento importante de la originalidad de esta pieza teatral, aunque haya perdido la intemporalidad y ejemplaridad del mito clásico. Entre otras formas de teatralidad novohispana, es reconocible la de Coliseo, que tuvo mayor relevancia popular y más éxito. Fue además especialmente considerada por la autoridad virreinal a causa de su capacidad de orientación cívica y por ser fuente financiera insustituible para el sostenimiento de los hospitales. Este era el propósito fundamental del patrocinio de la autoridad gubernamental, el darle al teatro un enfoque amonestador, pero también un enfoque monetario, por decirlo sencillamente. En el caso de la dramaturgia de Coliseo, la tradición clásica seguía establecida y evolucionando en el ámbito teatral novohispano e incluso en el posterior mexicano, como no ha dejado de hacerlo hasta hoy en día, cuando vemos que el mito de Edipo ha dado pie a una dramaturga mexicana contemporánea para escribir una comedia de esencia policíaca. Me refiero al Enigma del esqueleto azul de Norma Román. Caso equiparable a este es el drama Los gallos salvajes, en donde la leyenda del mito de Orestes parece haber dado origen a la pieza de Hugo Argüelles. En los coliseos novohispanos, la mirada vuelta hacia los clásicos obedecía a un empeño por aprovecharlos tópicamente y de modo superficial, aunque erudito, con el propósito de prestigiar un texto dramático o de darle matiz amonestador. Eso denota que el afán compositivo de un dramaturgo no recreaba piezas clásicas íntegras, ni desarrollaba cabalmente un tema relevante por sí mismo e intemporal, sino solamente se ocupaba de una intención, de mitos, de personajes
y demostrar escénicamente sus efectos secundarios o laterales que en alguna medida remitían a los ancestros clásicos. El nivel intelectual de este teatro no pretendió alcanzar el de sus antepasados, pero sí evidenció su filiación y originalidad reelaboradora o recreadora, derivada unas veces de asimilación de elementos de cultura clásica. Hace falta decir, además, que el teatro novohispano de Coliseo, particularmente en el siglo XVIII, se sirvió no solo de componentes de comedias clásicas, sino incluso de su sistema compositivo, es decir, de lo que se llamó en la antigüedad contaminación. En efecto, encontramos a veces que un autor o un empresario teatral utilizaba textos de dos comedias para elaborar una nueva. Piénsese en la recreación de El Misántropo de Molière o en la de El Negro Valiente en Flandes de Manuel Vicente Guerrero y Andrés de Claramonte, o bien en la unión de pasajes de comedias diversas, conocidas como follas, que al menos una vez por semana hacían parte del programa mensual de los coliseos con la intención de incrementar los ingresos de la taquilla, pero sin pasar por alto el esencial propósito gubernamental de educar cívica y moralmente a los espectadores y considerando en segundo plano la calidad artístico-literaria de las piezas escenificables. Con lo que hasta aquí he manifestado, he pretendido mostrar muy brevemente un panorama general y tentativo acerca de la relación existente entre mitos, temas o personajes de la antigüedad clásica y la reinterpretación que de ellos se ofrecía en colegios, conventos y particularmente en coliseos novohispanos. Hasta aquí el texto que preparé para esta ocasión. Ahora yo solo quería mostrar unas imágenes y hacer unas explicaciones en relación con lo que he manifestado hasta aquí. Aquí se ve la fachada de lo que se llama una capilla abierta. Bueno, antes que otra cosa se me pasaba a decir, el teatro novohispano se dio en 5 modalidades. En orden cronológico fue primero el teatro evangelizador, enseguida el teatro de colegio y de convento, en tercer lugar el teatro callejero, en cuarto lugar el teatro de coliseo y finalmente la llamada máquina de muñecos. Estas fueron las modalidades en que se dio el teatro novohispano, cada una con sus peculiaridades, no solo de escenario, sino de temas y de intención. Bueno, aquí en esta imagen está presentada una capilla en donde solía presentarse el teatro evangelizador, sobre todo en manos de frailes franciscanos. Lo hacían en este tipo de capillas con la que se muestra aquí, o bien la siguiente, o bien en el interior de una iglesia o en un espacio creado al lado especialmente para representación de teatro evangelizador. Es el de la parte derecha, lo que se constituía escenario teatral. En la parte alta de la arquería que se ve a nivel de la tierra, a nivel del suelo, está el espacio que destinaban para presentar a las entidades divinas. Este era un escenario privilegiado por parte de los frailes
franciscanos. Esto todavía existe en la ciudad de Puebla. Esta es una imagen de Teatro de Coliseo. Es lo que se parece muchísimo a los teatros de nuestros días. Este es el teatro principal de la ciudad de Puebla, que está en pie, en uso, bien conservado. Es el más antiguo del continente. Es en donde se representaban las piezas que se llaman de Coliseo, así se llamaba el edificio, en donde se representaban las obras que patrocinaba particularmente el gobierno virreinal. La siguiente, por favor. Esta es una representación callejera que sirve para dos propósitos. Presentar una imagen de cómo ocurría el teatro para títeres, que este sí era para niños, pero aparte de de títeres estaba la llamada máquina de muñecos, que no tenía nada de infantil, su temática para nada, al contrario. Pero de aquí surgió la posterior máquina de muñecos, de la representación de títeres en la calle. La siguiente, por favor. Bueno, este es un escenario que no está en México, ¿verdad? Está en Francia, de un escenario modélico del teatro de colegio y de convento. Tomé una imagen del extranjero, en este caso francesa, porque no se conservan en México ninguno de los escenarios utilizados por colegios eclesiásticos o por conventos. No hay rastros de ellos. Por esto fue que tomé una imagen del exterior. Esto representa el teatro de colegio, sobre todo en manos de los jesuitas, era sobrevaluado por ellos mismos y por lo tanto procuraban ofrecer un escenario lo más atractivo, lo más digno, lo más noble incluso que pudiera imaginar un espectador. La siguiente. Bueno, aquí de nuevo el teatro de títeres, digamos, pero presentado en su forma callejera. Es decir, el teatro de calle lo representaba cualquier compañía improvisada de actores. Lo interesante del teatro callejero es que estaba libre de censura. Las otras modalidades eran censuradas. El teatro de calle no. Este estaba libre de censura. Solo cuando verdaderamente las autoridades virreinales consideraban que había una ofensa para instituciones del gobierno o religiosas, entonces sí aplicaba la censura. Y gracias a esa censura conocemos textos teatrales que fueron censurados y que se conservan manuscritos. Un ejemplo del teatro censurado lo constituye una pieza teatral representada para criticar el hospital, el manejo del hospital para enfermos mentales, en donde se presentaba a los frailes que cuidaban a los enfermos mentales más locos que a los locos que cuidaban. Y esto ocasionó que la pieza fuera censurada y gracias a esa censura se conoce la pieza escrita. La siguiente, por favor. Oh, ya fue toda. Ah, bueno, pensé que había otra. Bueno, en fin, quedo a sus órdenes para cualquier comentario que consideren ustedes pertinente. Y muchas gracias, doctor Viveros, por este interesante panorama, que además sabemos que su labor siempre ha sido justamente rescatar esos textos que siguen esperando todavía, bueno, algunos cuantos de los que siguen esperando en los archivos. Y bueno, esa es la gran labor que le agradecemos que haya hecho todos estos años de mostrarnos estas composiciones y estas formas de representación teatral que no conoceríamos y que bueno, hace falta todavía
mucha labor. Muchas gracias, doctora. Sí, ¿quiere añadir algo? Bueno, se supone que no hay preguntas, pero dado que el doctor me dijo que hay tiempo, entonces sí vamos a dar paso. Tenemos 12, entonces por allá y luego Silvia, por favor. Gracias. No, de modo directo no. Las órdenes que participaron en la actividad teatral novohispana fueron esencialmente dos. Los carmelitas, tanto en su vertiente femenina como masculina, y particularmente los jesuitas. A veces, representantes de otras órdenes religiosas, por ejemplo los franciscanos, pedían a las carmelitas que organizaran una representación dramática. En este mismo sentido estaría el caso que usted menciona. Pero esas otras órdenes, ellas en particular, no lo hacían. Las monjas del Carmen Descalzo, las monjas, no los carmelitas, eran las carmelitas, las afectas al teatro. Lo representaban en lo que fue durante muchos años la sede de nuestra Hemeroteca Nacional en el centro histórico de la Ciudad de México. Y ellas pedían a veces a los jesuitas que escribieran una obra para ellas representarla en su espacio en el convento del Carmen Descalzo. No sé si respondí. Gracias. Sí. Gracias. Por favor, Silvia, adelante. La tradición clásica antigua de muy antiguo, pero sobre todo los terceros que en Alejandría se hace la filología clásica. Ajá. En esos momentos se hace ya la recopilación de todos los textos que nosotros en la actualidad conocemos. Ajá. Ajá. Digamos, el hecho de que no haya existido una filología de los documentos que ustedes están hablando, de toda esta documentación que dice que se encuentran escondidos, bueno, no escondidos, pero digamos, bibliotecas, en algunas, significa que nuestro país tuvo que hacer una revolución y por lo tanto esa oportunidad de rescatar esa tradición, o existe el problema, digamos, del momento en el que México quiso diferenciar lo laico con lo cristiano. Sí, no, es mucho más simple que lo que se plantea, ¿no? El hecho de que es gran cantidad de textos, no exagero, hablo de centenares de textos dramáticos que se conserven en archivos históricos, se debe sencillamente al desinterés que ha habido por el género dramático posterior a nuestro virreinato. Y simplemente los autores de estas obras los guardaban y cuando ellos fallecieron fueron a dar a archivos, ¿no? Fue el caso de las órdenes religiosas. En el caso de los jesuitas, que fueron muy activos en este sentido, todo lo que ellos crearon, además está en gran medida está en latín, su teatro está en latín y se conserva casi en su totalidad en el archivo histórico de la Compañía de Jesús en Roma. Está ahí conservado. En México hay algunos textos jesuíticos, pero en latín. Tal vez esto los ha marginado definitivamente del interés del consultante común y corriente, ¿no? Pero digamos, en el caso del teatro de los carmelitas, igual, ellas hacían teatro para celebrar,
fechas y personajes. Y simplemente, como lo hacían para su comunidad, lo conservaban y ahí quedaron conservados. Pero sin otro elemento de complicación, ¿no? Simplemente como ocurre con los bienes de un fallecido, ¿no? Que se quedan un tiempo en su domicilio tal vez y otros van a dar a no sé dónde, ¿verdad? Y desconocimiento. O sea, no hay un prejuicio en relación con ello, simplemente el desconocimiento de esos acervos documentales que tienen piezas teatrales de las 5 modalidades con las que se dio el teatro. Sí, sí, sí. A mí, por supuesto, no se trata de relegar el interés por Sor Juana o Juan Ruiz de Alarcón. Claro que no, claro que no. Simplemente quiero decir que hay que señalar que muchísimos autores más de nuestra época virreinal escribieron teatro y sus obras se conservan, la mayor parte en español y una parte en latín, desconocida e inédita. Es parte de nuestra literatura que a mí me parece que merece ser conocida, difundida e incluso representada, ¿eh? Porque algunas piezas son realmente arte dramático, pero se conservan guardadas en diferentes archivos, ¿no? Mencionaba yo el caso del el archivo de los jesuitas, pero aquí en México, en Puebla, en el archivo general de la ciudad de Puebla, del estado de Puebla, ahí hay un acervo importante de obras ignoradas, ¿eh? Aquí en México, en el Archivo Histórico de la Ciudad, en el General de la Nación, en el del Museo de Antropología, en fin. Bueno. Muchas gracias. Pues creo que ya no hay más preguntas, pero no quiero dejar de agradecerle, doctor, por esta conferencia y les pido que no se vayan porque siguen las conferencias y bueno, pues les agradezco también que hayan estado aquí y seguimos todavía. Gracias. Gracias a ustedes, a todos ustedes.